Hijo del trueno. ¿Sabías que así apodó Jesús al hombre que hoy da nombre al Camino de Santiago? Olvida por ahora la catedral y las leyendas. ¿Quién era Santiago antes de todo eso? La Biblia nos habla de un humilde pescador de Galilea, pero también de un hombre de carácter explosivo. Fue uno de los 3 elegidos para guardar los mayores secretos de Jesús, y también el primer apóstol en morir por su fe. ¿Qué más se esconde en los textos sagrados sobre el Santiago bíblico? Hoy desvelamos al hombre detrás del mito. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Una piedra en el camino. Para entender de verdad el origen del Camino de Santiago, hay que ir un poquito lejos de Galicia. Tenemos que subirnos a una máquina del tiempo y viajar al siglo I, a las orillas del mar de Galilea. Allí, en la pequeña ciudad de Besaida, vivía un pescador llamado Jacobo, o como lo conocemos hoy en día, Santiago. La vida de Santiago, como la de tantos otros pescadores, transcurría entre barcas, una maraña de redes y la brisa del mar de Galilea, también llamado lago Tiberíades o Genesaret. Pero un día, todo eso cambió. El evangelista Mateo nos lo cuenta sin demasiados rodeos. Y los llamó. Ellos, al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Bueno, no creéis que fue un gran drama para Zebedeo. Tenía otros empleados y bien podía dejar ir a sus hijos. Pero Santiago no fue un apóstol más. Desde el principio, él, su hermano Juan y Simón, el que luego fue conocido como Pedro, formaron el círculo de máxima confianza de Jesús. Fueron los únicos testigos de sus momentos más íntimos y reveladores, aquellos secretos que no se compartieron con nadie más. Estuvieron presentes cuando Jesús obró el milagro de la hija de Jairo, uno de los jefes de la sinagoga. Y en este episodio, los evangelios se contradicen. Para Marcos y Lucas, la niña estaba a punto de morir. Para Mateo, ya estaba muerta cuando Jesús llegó. Contemplaron con sus propios ojos la transfiguración en lo alto de una montaña. Ese momento en que Jesús les reveló su naturaleza divina, con su rostro y sus ropas resplandeciendo ante ellos. Y fueron también ellos los elegidos para acompañarlo en el huerto de Gesemaní, durante la noche más amarga de su Señor, justo antes de su arresto por orden del Sanedrín. Jesús les pidió que velaran y oraran junto a él, compartiendo su angustia final. Ahora que ya llegamos a Gesemaní, tengo que haceros una pregunta. ¿Quién cantó mejor esta escena? ¿Fue Ted Neely, Ian Gillan, Steve Balsamo? ¿Y en español? ¿Camilo VI? ¿Os gustó más Pablo Abraira? ¿O sois más bien fans de Leo Jiménez? ¿O de otro que no haya dicho? Os leo en los comentarios. Sigamos. Pero esta confianza no significaba para nada que fuera un hombre dócil. Más bien todo lo contrario. Su carácter era tan explosivo y vehemente que Jesús les puso un apodo a él y a su hermano Juan. Boanerges o Boanerges, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero sí sé que en arameo significa hijos del trueno. Este temperamento explosivo estalló en tierras samaritanas. Ofendidos porque una aldea les negó la entrada en su camino a Jerusalén, Santiago y Juan le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quieres que recemos para que baje fuego del cielo y los consuma a todos? Pero la respuesta de Jesús fue tajante. Él había venido a salvar, no a destruir. Pero la ira no era su único pecado. Los hijos del trueno también eran ambiciosos. Según el Evangelio de Marcos, se atrevieron a pedirle a Jesús los puestos de mayor honor.
sentarse a su derecha y a su izquierda cuando llegara su reino. Sin embargo, Mateo cuenta una versión algo diferente. Dice que fue su madre, Salomé, quien hizo la petición para sus hijos. Fuera quien fuera el que habló, una cosa está clara. Aquella solicitud de enchufismo celestial no sentó nada bien al resto de apóstoles. Tras la muerte y resurrección de Jesús, Santiago se alzó como uno de los pilares fundamentales de la primera comunidad cristiana en Jerusalén. Pero ese liderazgo también lo convirtió, para su desgracia, en un blanco perfecto durante las primeras persecuciones. El rey Herodes Agripa I, en un intento de congraciarse con la comunidad judía, decidió dar un golpe de efecto. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos lo cuenta ahorrándose florituras. E hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan. Sucedió entre los años 41 y 44 de nuestra era. El apóstol Santiago, el hijo del trueno, se convertía así en el primer mártir de los apóstoles, sellando su testimonio con su propia sangre. Y aquí, en Jerusalén, es donde termina la historia bíblica de Santiago. No hay ninguna mención en la Biblia a España, ni a un viaje, ni a una predicación por estas latitudes, ni nada parecido. Entonces, ¿cómo es posible que el cuerpo de un hombre que murió y fue enterrado en Jerusalén terminara en una tumba en el fin del mundo conocido, en mi queridísima terra galega? No fue cosa de megas. La historia real es mucho más apasionante que cualquier leyenda. Pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Ahora es vuestro turno. Ya sabéis, darle pulgar arriba si os ha gustado, suscribiros al canal para activar la campanita, compartir el vídeo y todas estas cosas. Pero sobre todo, me gustaría que dijerais en los comentarios qué es lo que más os ha llamado la atención del Santiago bíblico. Y no olvidéis votar por vuestro Jesucristo Superstar favorito. Pero si odiáis la canción con todas vuestras fuerzas, también este es un buen lugar para desahogaros. Gracias y buen camino.